termino la serie de mensajes sobre la gracia. Durante todos estos meses anteriores hemos hablado de la gracia que nos precede, que nos abre camino a la salvación. Hemos hablado de la gracia salvadora que cambia nuestra vida de manera integral, que nos transforma. Hemos hablado de la gracia santificadora que Dios nos da, y a través de esta experiencia tenemos el poder para vivir fielmente su voluntad, incluso cuando nuestros mejores esfuerzos y nuestras mejores intenciones parecieran ser insuficientes. Ahí está la gracia de Dios. Y hemos hablado de la gracia sustentadora, la gracia que nos permite seguir avanzando en el camino al que hemos sido llamados, para que nuestra fe no sea una carrera de velocidad, sino una maratón, una carrera de largo alcance, hasta cuando Dios quiera, hasta cuando Dios diga. Pero mantenernos fieles a Él, mantenernos tomados de su mano. Y hemos celebrado todos estos aspectos de la gracia, y debemos hacerlo porque la gracia nos da mucho más por qué celebrar. Cada día encontramos que la gracia es el regalo del amor, del favor de Dios para con nosotros. Es el regalo que lo cambia todo. El apóstol Pablo afirma en la carta a los Filipenses que por la gracia de Dios brillamos como estrellas. Y en Romanos, particularmente el capítulo 8, nos dice que somos por la gracia de Dios más que vencedores. Pablo tiene mucho que decir sobre cómo la gracia nos ayuda a ser victoriosos, a posicionarnos sobre el pecado, a ser transformados en nuevas criaturas. La gracia hace todas las cosas nuevas. Y la gracia de Dios nos permite comenzar un nuevo año. Yo diría, como el apóstol Pablo testifica, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Lo que pasó, como dice el proverbista, es historia. No lo podemos cambiar. Quedó atrás y debemos extendernos hacia adelante. Y aquí quiero hablar de la gracia suficiente. Leímos en 2 Corintios capítulo 4, o leemos en capítulo 4 de 2 Corintios, y del versículo 7 en adelante, el apóstol Pablo escribe: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, de manera que la muerte actúe en nosotros y en nosotros la vida. Para muchos, recorrer el sendero de la gracia en el 2021 significó experimentar angustia, desilusión, pérdida, quebrantamiento, sufrimiento a un nivel tal que no desaparece fácilmente, que queda rezagado en nosotros, que perdura. Está ahí. Pero la enseñanza de la palabra en esta mañana, en este pasaje, es que aprendimos sobre la fragilidad de la vida.
Recordamos que somos como vasos de barro. Y quise ilustrar esta mañana, pero preferí no porque a veces uno no sabe qué va a suceder. Iba a tirar ahí al pasillo central un vaso de plástico y que viéramos la diferencia cuando tirara un jarro de barro. Pero como tiré el jarro de barro en mi mente y brincaron pedacitos de barro y dije, no, más vale que no debe haber un descalabrado. O tengo tan buena puntería que le apunto al pasillo central y le doy a Juan, que está ahí sentado en la primera banca. Y entonces preferí no, pero la ilustración es, somos vasos de barro, frágiles, finitos, limitados. Sentimos, experimentamos lo que es tener aguijones que permanecen en nosotros a fin de mostrarnos la fortaleza de Dios en nuestra debilidad. Y si releemos el pasaje, ahí está la gracia suficiente. Porque es cierto, yo fui marcando ahí vasos de barro, atribulados, en apuros, perseguidos, derribados, muerte. Pero en cada una de estas experiencias, la gracia de Dios es suficiente. Estamos atribulados en todo, mas no angustiados. Estamos en apuros, mas no desesperados. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, pero no destruidos. En muerte, pero también la vida de Cristo se manifiesta en nosotros. Es una invitación. La palabra nos invita a acercarnos a Dios, a caminar con Él, a crecer, a ser transformados, a ser comisionados para servir en este mundo y en esta vida tan limitada, tan débil. Las Sagradas Escrituras nos advierten, por otro lado, que debemos ser cuidadosos en el manejo de la gracia de Dios y no sentir que porque tenemos la gracia de Dios somos invencibles espiritualmente hablando. O convertir el sufrimiento de este mundo en algo trivial o peor aún, pensar o asumir que vivimos en esta gracia y cualquier sufrimiento que encontremos podemos simplemente orar y es eliminado. A veces este vaso de barro que Pablo afirma que contiene la gracia de Dios, la gloria de Dios, este vaso de barro con toda la gloria de Dios con nosotros, se desquebraja, es frágil, es débil, es limitado. Si algo aprendimos en los días pasados y en los meses pasados y en el año pasado, es que verdaderamente necesitamos depender de la gracia de Dios en todo momento. Aún el más fuerte no resistió la enfermedad. Aún el aparentemente más sano no resistió la enfermedad. Aquel que espiritualmente era para nosotros un modelo, Dios quiso usar la enfermedad para llevarle. Qué limitados somos, qué débiles somos, qué frágiles somos. Y no podía usar una mejor ilustración el apóstol Pablo para hablar de esa limitación y esa fragilidad que un vaso de barro. El de plástico se nos puede caer y no pasa más que al segundo rebote lo agarramos y listo. No pasa nada. Hay otros materiales que son fuertes, son sólidos y no les pasa nada. Pero un vaso de barro,
Un vaso de barro se hace pedazos. Es muy limitado. Pero agreguemos a esta situación que ya experimentamos y ya vivimos, agreguemos que además hay aguijones en nuestra carne que no podemos quitar con una oración. Aguijones, dice en el capítulo 12 de 2 Corintios, los versículos que leímos, del 6 al 10, que el apóstol Pablo experimentó algo maravilloso. No lo puede explicar él mismo. Él dice, conozco a un hombre que en el cuerpo, no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, pero tuvo un éxtasis, tuvo una experiencia espiritual, tuvo un encuentro con el Señor, y no que quiera decirnos que él define que hay 3 cielos, pero él sintió que se fue hasta el 3er cielo, dice él. Y cuando empieza a hablar de esa experiencia espiritual, de acercarse con Dios, él dice, sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato. Gracias. No sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense en mí hasta que lo que en mí ve u oye de mí. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne. Un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual he orado 3 veces, he rogado al Señor para que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Por la gracia de Dios, por la gracia de Dios. El apóstol Pablo dice, yo oré, le he orado al Señor, le he pedido 3 veces que me quite el aguijón en la carne. ¿Y qué pasa cuando el aguijón no desaparece? ¿Qué pasa cuando la crisis de salud mental persiste? ¿Qué pasa cuando muere la persona por la que hemos orado? ¿Qué pasa cuando termino perdiendo el trabajo? ¿Qué pasa después? Lo que pasa es que la gracia de Dios está con nosotros y nos hace descubrir que somos vasos frágiles y débiles, rotos, en medio de aguijones que persisten. Y Pablo tiene que darle la gloria a Dios porque la fortaleza viene de Él. Es la fuerza de Dios que se perfecciona en nuestra debilidad. Fíjense que sucede algo interesante. La gracia de Dios no quita los recuerdos. Hay algunos recuerdos que duelen. Yo siempre aconsejo, aunque en el dolor difícilmente se pueden escuchar consejos, pero siempre aconsejo, guarde el recuerdo más grato de la persona que se nos ha adelantado, del hermano que se nos ha adelantado, del familiar, el padre, el hijo, el familiar que se nos fue. Guarde el recuerdo más grato. Porque la realidad es que hay recuerdos muy gratos.
Yo tengo recuerdos muy interesantes con mi suegro. Y tengo recuerdos que todavía los pienso y me hacen reír. Nos casamos por lo civil un día domingo, 17 de noviembre de 1974, mi hermana Olguita y yo, aunque siempre digo que ella se casó, pero como yo era su pastor, estuve a su lado. Y nos casamos ese día domingo y fue una fiestona, una alegría grande, ¿no? Pero faltaba la boda religiosa al siguiente domingo. Como el día jueves yo vine y le dije, hermano Florentino, todavía no le decía Papatino porque todavía no me daba su hija. Entonces le dije, hermano Florentino, ¿cómo está? Bien, gracias a Dios, me dijo. Le dije, vengo a decirle algo. Como yo era su pastor, tenía autoridad sobre él. Todavía no era mi suegro. Bueno, civilmente ya, pero religiosamente todavía no. Así que le dije, vengo a decirle algo, hermano Tino. Sí, pastor, dígame. Mire, me voy a llevar a Olga. Así me dijo. Sí, pero no se han casado por la iglesia. Bueno, pues ya nos casamos por lo civil. Y si ya nos casamos por lo civil, yo creo que ya me la puedo llevar, ¿no? Y es mi esposa, legalmente. Pero yo estaba bromeando, yo estaba jugando. Cuando vi que mi suegro se fue hacia el pretil y agarró el machete, yo dije, no es por ahí. Hermano Tino, estoy jugando. No pasa nada. Me espero hasta el domingo que nos vamos a casar por la iglesia. No. Sí, a partir de ahí le digo Papatino. Hay recuerdos gratos. Ay, yo tengo muchos recuerdos de él, tengo muchas anécdotas. Mi esposa y yo conversamos mucho sobre eso. Pero hay recuerdos que duelen. Hay recuerdos que lastiman. Y la gracia no quita los recuerdos. La gracia no nos exime del daño que podemos sufrir. La gracia no quita el dolor que vivimos. No quita ni siquiera las consecuencias de la enfermedad malvada que puede llegar a nuestro cuerpo. No resuelve nuestra fragilidad. Pero sí quiero decirles que la gracia de Dios reconstruye la historia de nuestra vida. Obra en las grietas, en las roturas de nuestro corazón y de nuestra vida. Profundiza en la intimidad de nuestro corazón. Revela su fuente y nos da la gracia y la fortaleza que necesitamos. Esa es la gracia suficiente. Y muchas veces, amados hermanos, muchas veces, simplemente tenemos que permanecer en la presencia de Dios y dejarnos consolar por su gracia. No hay palabras. No hay ninguna cosa que pueda fortalecernos en nuestra debilidad que la gracia de Dios. Y voy a usar una palabra porque ahora es domingo y los domingos hay que usar palabras domingueras y está muy de moda esta palabra. La gracia nos dota de resiliencia. Y se habla mucho de la resiliencia ahora. La verdad es que la gracia de Dios nos da la fortaleza para soportar las tribulaciones y para seguir adelante en las dificultades. No quita las dificultades, pero nos da la fortaleza para seguir adelante a pesar de las dificultades. Segunda Corintios 12:9 nos comparte el apóstol Pablo en su experiencia personal. Él dice, y me ha dicho, bástate mi gracia. Es suficiente mi gracia, dice el Señor,
porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. José en el del Antiguo Testamento, le dice a sus hermanos celosos, después de toda una historia difícil para él, en Génesis 50:20, le dice: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Escuchen, ustedes pensaron mal contra mí, pero Dios lo encaminó para bien. El apóstol Pablo nos recuerda en Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. José no dijo que hubiera sido el causante que sus hermanos lo vendieran como esclavo egipcio. Él dijo que Dios no dejaría que las malas intenciones de sus hermanos tuvieran la última palabra. Pablo no dijo que fuera el causante que muchas cosas malas le sucedieran a su pueblo. Más bien, dijo que Dios era fiel para obrar en todo, tanto en lo bueno como en lo malo, para tomar aquello que tenía el objetivo de destruir y arruinar, para convertirlo en algo santo, en algo sano. Todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Ellos experimentaron la gracia suficiente de Dios en su debilidad para sostenerlos, para proporcionarles lo que necesitaban en sus mayores luchas. Y sí que pasaron luchas terribles. La historia de José es tremenda. Es un fracaso tras otro fracaso y otro fracaso y olvido y otra tribulación y otro problema y cárcel, hasta que Dios cumplió su propósito en él. En todo estuvo la gracia de Dios con él. Y el apóstol Pablo describe en detalle, cuando escribe la segunda carta a los Corintios, capítulo 11, del 23 al 27, detalla los sufrimientos que él ha experimentado como apóstol. Dice: en trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligro muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1, 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Si has sido llamado a servir a Dios, Pablo dice, ¿te puede tocar algo de esto? Pero a lo largo de este año pasado y de estos primeros días de este mes, hemos aprendido que la misericordia de Dios es nueva cada mañana, y así es también la gracia suficiente. Día tras día, como el pan nuestro de cada día, Dios nos da de su gracia. Día a día. La gracia de Dios no es para guardarla. La gracia de Dios no es para mañana. La gracia de Dios es suficiente para hoy. Hoy nos da Dios lo que justamente necesitamos. Mañana también será suficiente. Por eso no es de extrañarse que el apóstol Pablo
da testimonio y dice: por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en mis debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. A lo largo del sendero de la gracia, en los últimos meses, experimentamos que la gracia de Dios es suficiente y que se manifiesta de muchas maneras. Yo bendigo el nombre de Dios porque fíjense que el Señor es muy creativo, muy creativo. Manifiesta su gracia de manera directa a nosotros, pero manifiesta su gracia a través de la iglesia, a través del cuerpo de Cristo. Es providencial, es manifestación de la gracia de Dios. Esa llamada telefónica en la que simplemente nos dicen: estamos orando por su situación. Esa palabra, oraré por ti, ese mensaje de texto, esa llamada, esa mano en nuestro hombro, alguien acompañándonos en nuestra tristeza, en la enfermedad, en la prueba, en el momento difícil. Bendita familia espiritual que no nos deja solos. Nos acompaña. Y ahí está la gracia suficiente. Y no nos va a dejar, porque el Señor en su misericordia y en su gracia va a seguir ayudándonos. Yo deseo de todo corazón que el 2022 sea mejor que los años anteriores. Lo deseo con todo mi corazón y lo deseo para ustedes y sus familias. Pero la realidad es que todavía, por lo menos en esta miserable pandemia que sufrimos, habrán efectos. Todavía habrá crisis. Todavía de repente nos van a decir que hay que quedarnos en casa y no salir para nada. Pero en todo momento yo les invito a confiar en la gracia de Dios. No volveremos a cerrar nuestras iglesias. Dios nos libre de ello. La iglesia tiene que estar abierta, aunque sea para que usted venga y oremos por usted. Pero en nuestra vida personal será la gracia la que nos sostenga. Quiero pedirle que terminemos recordando que la gracia suficiente es una esperanza que no nos defrauda. Quiero que busque Segunda de Pedro. Segunda de Pedro está ahí muy cerca de Apocalipsis para que lo encuentre más rápido. Si ya llegó a Apocalipsis, que es el último libro de la Biblia, regrésete tantito, es vecino ahí Pedro de Apocalipsis. Primera de Pedro capítulo 5. Y vamos a leer juntos el versículo 11. Primera de Pedro capítulo 5. Perdón, es Segunda de Pedro capítulo 5, voy de regreso. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 10. Versículo 10 y 11, sí. 10 y 11. Vamos a leerlo. Pero por amor del Señor, créalo. Hágalo suyo. Adóptelo como su texto favorito. Mas el Dios, lean junto conmigo por favor, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos.
Si pasamos por tribulaciones en este nuevo año, es temporal, es pasajero. La gracia de Dios es suficiente para sostenernos. Por lo menos tenemos que recordar esta palabra en nuestra vida, que el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayamos padecido un poco de tiempo, Él mismo nos perfeccione, nos afirme, nos fortalezca, nos establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos.